Lo primero que alertó a la Fundación sobre la presencia de SCP-087 fueron los informes de numerosas desapariciones inexplicables en el campus. Había muchos rumores sobre lo que podría estar tras ellas, pero los agentes de campo sospechaban que la verdadera fuente de las desapariciones era algo más allá de la imaginación civil. Todo lo que se sabía con certeza era que todos los que habían desaparecido fueron vistos por última vez en cierto edificio administrativo en los terrenos de la universidad, y que las desapariciones solo parecían ocurrir cuando el ascensor no funcionaba. El campus pronto se inundó con agentes de la Fundación, creando una barrera alrededor del edificio administrativo y el presunto hábitat de SCP-087. Nadie más podía entrar y, con suerte, lo que fuera que había dentro no podía salir. Uno de los científicos principales de la Fundación fue trasladado en avión para consultas sobre la investigación. ¿Qué podía haber detrás de la desaparición de todos esos estudiantes? Las entrevistas preliminares con el personal universitario del edificio arrojaron algunos detalles interesantes. Ruidos extraños como golpes e incluso un llanto débil y estridente se escuchaban desde una puerta que conducía a una escalera que ya no se usaba en el pasillo 3B. El personal del edificio no tenía ninguna razón para usar estas escaleras, especialmente considerando cuántos de ellos reportaron una extraña sensación de malestar cuando estaban parados fuera de la puerta. La única razón por la que alguien usaría las escaleras era debido al mal funcionamiento del ascensor. En ese instante, el doctor unió las piezas. Al personal que entrevistaron se le borró la memoria con amnésticos, químicos especiales utilizados por la Fundación con el poder de borrar los recuerdos humanos. La Fundación solo los usa para personal o civiles que han confirmado contacto con un SCP, y el doctor sabía que tenían uno activo entre manos. La escalera. Había algo mal en esa escalera, y era el trabajo de la Fundación SCP averiguar qué, antes de que hiciera desaparecer a más personas. Esta es la historia de SCP-087, también conocido como el Pozo de las Escaleras, y también sobre los 3 viajes condenados al fracaso hacia sus oscuras profundidades. El doctor estaba más que ansioso por comenzar a investigar la escalera y sus aterradoras y anómalas propiedades. Después de todo, uno no se abre camino hasta convertirse en uno de los investigadores clave de la Fundación sin ser valiente y quizás un poco trastornado. Como era habitual, una vez que se aseguró un perímetro alrededor de la escalera, el buen doctor solicitó una selección de personal clase D para realizar pruebas. Para aquellos que no saben, clase D es la forma educada de la Fundación de decir carne de cañón. Al doctor se le enviaron 3 prisioneros clase D para que los utilizara en su investigación de SCP-087. El primero, D-8432, era, según la documentación oficial, un hombre de 43 años de complexión y apariencia promedio y sin antecedentes de problemas psicológicos. Este hombre alguna vez trabajó para la Fundación en una capacidad más oficial, pero lo degradaron a la mortal clase D debido a un error peligroso al manejar SCP-682, que llevó a la muerte de varios otros agentes. Ahora parecía que iba a ser su turno. El doctor le explicó su misión: explorar la escalera, recopilar datos, ayudarnos a descubrir exactamente a qué nos enfrentamos. Si regresas con vida, incluso puede haber un ascenso. Y con esa promesa, D-8432 recibió su equipamiento, una linterna de 75 vatios con energía de batería capaz de durar 24 horas, un auricular de audio y una videocámara de mano equipada con un flujo de transmisión. Luego lo empujaron a través de la puerta en el pasillo 3B y salieron a la escalera. Según los archivos desclasificados de la Fundación que describen la escalera, SCP-087 es una escalera de plataforma sin iluminación. Las escaleras descienden en un ángulo de 38 grados durante 3 escalones antes de llegar a una plataforma semicircular de aproximadamente 3 metros de diámetro. La dirección de descenso gira 180 grados en cada plataforma. El diseño de SCP-087 limita a los sujetos a un rango visual de aproximadamente 1,5 pisos, pero en la mente de D-8432, sin iluminación no parecía la palabra correcta. Se pudo haber elegido oscuridad que lo consume todo. A pesar de llevar una potente lámpara de 75 vatios, D-8432 solo fue capaz de iluminar parcialmente la plataforma en la que estaba parado, y la iluminación solo se extendía por 9 de los 3 escalones hasta la siguiente plataforma. Cuando D-8432 observó la poca ayuda que le brindaba su lámpara, se le indicó que la iluminara desde la puerta hacia el pasillo 3B. Cuando lo hizo, la luz parecía brillar mucho más de lo que lo hacía en SCP-087. El comienzo de una actividad anómala ya era evidente. En todos lados, la oscuridad es solo la ausencia de luz. En SCP-087, la oscuridad devora la luz. Era como una masa negra tangible en la que solo una cierta cantidad de luz podía sobrevivir, mientras que el resto simplemente no se veía. D-8432 tragó grueso. La puerta del pasillo 3 veces cerró tras de él y se le ordenó que bajara.
Sobrevivir para ser ascendido se sentía poco probable, pero no era como si tuviera alternativa. Si intentaba escapar de SCP-087 antes de que se le permitiera, los agentes de campo de la Fundación SCP le dispararían. Así que siguió las órdenes del doctor de alto rango y comenzó a bajar los escalones hasta la siguiente plataforma. Nada en la estructura física de la escalera en sí parecía anormal. La base y las paredes eran de concreto simple y sin acabado, con un pasamanos de metal. Lo único que parecía único hasta ahora eran las extrañas propiedades de absorción de luz. Eso fue hasta que llegó a la segunda plataforma. Y lo escuchó. Un grito suave y resonante. El llanto de un niño. Eran gritos de pánico, o tal vez incluso de dolor. Resonaban desde abajo. Le preguntaron por qué se había detenido y explicó el sonido de llanto que había estado escuchando. Parecía que venía de muy abajo en las escaleras, tal vez 200 metros por debajo de él. Pudo distinguir las palabras por favor, ayuda y aquí abajo, provenientes de la oscuridad, pero el equipo afuera de la escalera no pudo escuchar nada, por lo que le pidieron que descendiera más. Otra plataforma más abajo y también pudieron oírlo, los inconfundibles gritos de un niño aterrorizado. Por favor, ayuda y aquí abajo. D-8432 recibió la orden de continuar y detenerse solo si notaba cambios en el entorno visual o en los sonidos que escuchaba. D-8432, sabiendo que su vida estaba en juego, tuvo que seguir adelante y descendió otros 20 tramos de escaleras antes de detenerse para comentar que los sonidos del niño no se habían acercado. Todavía sonaba tan lejos como cuando los escuchó por primera vez. Le dijeron que tomaron nota de sus observaciones y lo presionaron para que continuara. En media hora, D-8432 había descendido 50 pisos completos sin ningún signo de fondo a la vista. De alguna manera, el volumen del llanto del niño se había mantenido constante en todo momento, como si se alejara del sujeto al mismo ritmo que descendía. En este punto, D-8432 informó que se sentía incómodo. El doctor dijo que era comprensible dadas las circunstancias. Había estado viendo lo poco que había que ver en una transmisión de video en vivo todo el tiempo, y algo sobre la naturaleza verdaderamente sin fondo de la escalera y el llanto siempre escurridizo era innegablemente inquietante. Pero las cosas estaban por dar un giro para peor. Cuando D-8432 avanzó hacia el siguiente tramo de escaleras, se quedó paralizado. Había algo en la plataforma debajo de él, apenas iluminado por la luz de su bombilla de 75 vatios. Era una cara, vagamente humana en tamaño y forma, pero con algunas diferencias aterradoras. Tenía la piel grisácea y no tenía boca, fosas nasales ni pupilas, y sin embargo D-8432 podía sentir que esta cosa estaba haciendo contacto visual con él. No podía moverse, atrapado en la mirada penetrante de esta cosa. En un instante, el rostro se movió hacia adelante, de repente a solo centímetros de distancia del rostro de D-8432, los ojos fijos en los suyos. D-8432 gritó y corrió subiendo los 50 pisos en unos asombrosos 18 minutos antes de salir corriendo al pasillo. Allí se derrumbó por el cansancio y el miedo a lo que acababa de ver. Al revisar el metraje, el extraño rostro fue designado como SCP-087-1. Fascinante. Era hora de un segundo experimento. El doctor tenía que saber más. El segundo sujeto de prueba fue D-9035, un hombre de 28 años con antecedentes de agresiones agravadas contra mujeres. Se le dio el mismo equipamiento que su predecesor, excepto que esta vez tenía una bombilla aún más potente de 100 vatios. También se le entregaron 100 pequeñas luces LED que tenían adhesivos en la parte posterior y una duración de batería de aproximadamente 3 semanas, con las cuales pretendían iluminar permanentemente a SCP-087. Sin embargo, a pesar de la potencia extra de su linterna, todavía no podía iluminar más allá del 9º escalón. SCP-087 no lo permitía. Sin tener idea de los horrores que acechaban debajo de él, descendió por órdenes del doctor y comenzó a fijar los LED a las paredes de cada plataforma que pasaba. El LED siempre iluminaba el rellano, pero la luz no podía pasar del primer escalón a ningún lado. Los tramos de escaleras mismos permanecían en perpetua oscuridad. Después del segundo piso, D-9035 notó el mismo llanto que D-8432 había escuchado y se sintió incómodo. Al igual que antes, mientras D-9035 descendía, el volumen del llanto no parecía aumentar, como si por cada escalón que bajaba, la fuente del llanto descendía también, manteniéndolos a una distancia constante de 200 metros. Aún así, se le ordenó que continuara su descenso y la colocación de los LED incluso cuando su paranoia crecía. Cuando llegó al piso 51, observó daños en la pared y los escalones. Las secciones parecían haber sido reducidas a escombros por una fuerza extrema. Mientras descendía más allá del escalón roto, solo sintió crecer su miedo, ansiedad y paranoia.
El doctor tomó nota del hecho de que SCP-087 parecía causar instancias de ansiedad y terror en sus ocupantes, incluso antes de que se encontraran con SCP-087-1. Cuando D-9035 alcanzó la plataforma 89, 350 metros por debajo de la plataforma inicial, se detuvo en seco y vio que algo lo miraba desde la plataforma de abajo. Era el mismo terrible rostro gris, con esos ojos blancos y muertos. Se le animó a mantener la calma y tratar de obtener mejores imágenes del rostro, pero este cargó contra él y D-9035 corrió por su vida. Subió las escaleras a un ritmo asombroso, incluso se desmayó de agotamiento y permaneció inmóvil durante 14 minutos a mitad de camino. Cuando D-9035 finalmente reunió las fuerzas para levantarse, se apresuró a regresar al pasillo 3B y cayó en un estado de catatonia. Sigue sin responder a estímulos externos hasta el día de hoy. Simplemente mira a la distancia, con una expresión angustiada, como si todavía estuviera en las escaleras. El doctor quería realizar una prueba más antes de ordenar que SCP-087 fuera desconectado del mundo para siempre, y fue la más aterradora de todas. El sujeto final fue D-9884, una mujer de 23 años con antecedentes de depresión y uso de fuerza excesiva. El doctor tenía la esperanza de que D-9884 viajara lo más profundo hasta ahora, por lo que le dio suministros adicionales de una mochila que contenía 3.75 litros de agua, 15 barras de nutrientes y una manta térmica. En lo que concernía a la fundación, iba a estar allí por un largo tiempo, pero ninguno tenía idea de qué tan acertados estaban. Cuando D-9884 entró en SCP-087, todas las luces de la expedición anterior habían desaparecido. Aún así se le ordenó profundizar más. Escuchó el llanto del niño misterioso, si es que era un niño, y nuevamente se le ordenó que profundizara. En el rellano 496, al igual que D-9884, pareció caer en un estado de terror mortal. Una vez más se le ordenó descender más. En todo momento esperaban ver mejor el rostro de SCP-087-1, y cuando D-9884 finalmente no pudo más y huyó escaleras arriba, lo hizo. El rostro apareció, pero esta vez estaba a escasos centímetros detrás de ella, mirando directamente a la cámara con sus ojos en blanco, sorprendiendo incluso a este veterano de lo sobrenatural. La cara hizo que D-9884 entrara en pánico y huyera, pero en lugar de volver a subir para ponerse a salvo, bajó las escaleras en un intento de escapar. Más y más profundo y más profundo hasta que se cortó la transmisión de video. D-9884 más nunca se volvió a ver. Después de las pruebas, el SCP fue clasificado como Euclid. Puede ser peligroso, pero al menos era fácil de contener. La puerta del pasillo 3B fue reemplazada por una de acero reforzado con un mecanismo de bloqueo de liberación eléctrica. Fue disfrazado para parecerse a un armario de limpieza en consonancia con el resto del edificio. La cerradura no se abrirá a menos que se aplique un número clasificado de voltios mientras se gira la llave en sentido inverso. Y después de que se aplicaron unas pulgadas de aislamiento en el lado interior de la puerta, el personal nunca más informó escuchar ruidos extraños. En cuanto al destino de aquellos perdidos dentro de los interminables escalones y plataformas de SCP-087, es posible que nunca lo sepamos, pero solo podemos asumir que no es agradable.